Bienvenidos al Podcast 21, donde platicamos de todo o nada, apostando a ganar. Por Lalo Vázquez, una producción de revista Momento. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Podcast 21, apostando a ganar. Soy Lalo Vázquez y quiero empezar nuevamente dándole gracias a todos nuestros seguidores. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido, de verdad. Sigan participando con sus comentarios, con sus sugerencias que nos puedan dar, que eso nos enriquece mucho para seguir trabajando. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un distinguido abogado, Germán Vega Ordóñez. Germán, licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Lalo, muy amable por la invitación, a tus órdenes y desde luego muy complacido por estar aquí. Muy bien, Germán, pues mira, te platico un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a transitar por algo de tu vida, de lo que estás haciendo, de lo que hiciste y de lo que vamos a hacer por medio de una apuesta, porque creemos que la vida es una apuesta y cada día tomamos algunas decisiones que nos mandan para ciertos caminos. Pero también nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir tantito jugando, vamos a hacer una apuesta del 21, que a algunos nos gusta la apuesta y vemos los retos y cambiamos algunos ritmos que podemos tener aquí. Gracias. Vamos a jugar un 21 el día de hoy. ¿Sale? Claro, ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, a todos nuestros seguidores y sobre todo los que nos están oyendo el podcast, le voy a dar una carta abierta y una carta cerrada. Acuérdate que esta yo no la puedo ver, sí. Y esta tú la ves y esta yo no la veo hasta el final. Okay. Ya viste que me tocó buena carta para los de podcast. A él le tocó un 10 y a mí unas. Tú vela y no me digas absolutamente nada, porque acuérdate que estás compitiendo contra mí. Ok, muy amable. Bueno, antes de esto me gustaría ver qué podemos apostar. Me gustaría apostarte en caso de que yo pierda. Yo te invito al restaurante La Cima. Ahí tenemos un restaurante, a un desayunito, una comidita. Sirve que nos conocemos un poquito más. Eso en caso de que yo pierda. En caso de que tú pierdas... Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer es ofrecer lo que nosotros hacemos todo el tiempo, que es asesoría. En este caso puedo ofrecer una asesoría, una consulta especial y atenta a quien así lo desee, de manera personal, de manera directa, e incluso de manera inmediata a través de una línea telefónica. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias por esa consulta que posiblemente las vamos a dar. De todas maneras, vamos a platicar un ratito de todo ese tema social que tienen ustedes. Gracias. Muy bien, empezamos. Me gustaría empezar con tu infancia porque naciste en Apizaco y hace rato que llegaste aquí a la oficina te entró algo de nostalgia, de melancolía, de cuando eres niño. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa parte tuya de niño? Gracias, Lalo. Pues sí, desde luego que sí, no puedo negar que me causa mucho interés estar aquí en la ciudad de Apizaco el día de hoy. Y efectivamente nací aquí en 1971 y obviamente pues recorrí las calles y la ciudad ampliamente. Y sí recuerdo, obviamente reconozco que en esta zona, que siempre ha sido la más importante de la ciudad, las imágenes, los edificios, la catedral, la iglesia que ha sido pues muy importante. Todavía recuerdo algunas veces haber visto al padre Marcial, me parece, en el banco haciendo los depósitos para la continuación de las obras. Esta obra pues tardó muchos años, como tú lo has de saber, y al final pues muchos fuimos testigos de cómo concluyó. Pero sí, recorrí aquí, estudié en la primaria en una escuela que se llama Cuauhtémoc, que está aquí por la iglesia de Cristo Rey. El primer año, el segundo año, parte de mi segundo año de primaria, y pues obviamente recorrí toda la ciudad todos los días para poder llegar a estudiar la primaria ahí. Me hablaste del segundo año. Me gustaría que me hablaras algo del primer año, porque hay algo ahí importante. Bueno, obviamente que es algo muy personal, pero ciertamente pues soy hijo de maestros, mis padres fueron profesores y curiosamente pues en la infancia pues mi madre era maestra en esta escuela y daba clases a alumnos de primer año, o sea, y obviamente yo tenía en esa época
pues no tenía todavía la edad para ingresar a la primaria y pues la acompañaba, me llevaba a la escuela. Y cuando ella se percata que pues ya llevaba yo de los 5 años, ya a los 5 años yo ya sabía leer y es porque yo estaba en clases pues constantes el primer año, Si hacías la pues, tarea. pues de hecho la hacía y luego ya prácticamente me la pasaba supervisando que le hicieran los demás. El caso es que terminé el primer año, o bueno, en este caso con ella, fue un privilegio que mi madre me diera clases. Y pasar al segundo año, pues todavía muy prematuro, porque ya a los 6 años ya estaba cursando el segundo año de primaria. Cuando todo el Por, mundo entra. porque pues ya tenía yo ya podía leer, ya podía hacer algunas cosas del grado. Entonces en esos años todavía se podía, porque ahora, como ustedes saben, ya no es fácil que alguien pueda pasar el tiempo así. Muy bien, y durante ese tiempo, digo, primaria, secundaria, que tú, porque sé que eres abogado, ¿algún acontecimiento que has tenido que te acuerdes, algún accidente de vida, ya sea bueno o malo, para que empezara a mandarte hacia el camino de la justicia, de la abogacía, algo que te acuerdes que se peleaban contigo los niños, o no sé, algún referente que tengas, algún maestro? Yo creo que fue el ejemplo, porque al final mi padre fue profesor de primaria y a su vez estudió la carrera de Derecho. Entonces yo veía que él estudiaba con mucha dedicación, por las tardes y por las noches, libros grandes, libros muy voluminosos, y yo no sabía qué era eso, por qué hacía eso. Al paso de los años, diría alguien, todo tenía un sentido, porque primero él hizo la carrera ya trabajando como maestro de primaria, y pues siempre escuchaba que era muy difícil, porque la carrera de Derecho en ese tiempo escuchaba que implicaba exámenes orales y mucha dedicación, y que mucha gente pues no la lograba terminar. Siempre me quedé con esa idea, que era algo muy difícil de lograr. Él culminó sus estudios en 1976, cuando nosotros nos fuimos a vivir a Chiautempan. Y al paso del tiempo, pues digamos, cuando yo culminé la preparatoria, tenía esa idea en mi cabeza de que el derecho era muy difícil, pero tuve la inquietud de inscribirme a esa carrera. Y hasta la fecha, bueno, no me arrepiento de haberlo hecho. Entonces él fue un gran referente para que pudieras estudiar la abogacía y también te presionó, llegaste ahí a pelearte con él, porque es que los abogados son buenos para él. No, pero no me peleé con él. Yo creo que también mi padre tuvo alguna idea, al parecer. En la escuela de Derecho aquí en Tlaxcala, hubo un fundador que mucha gente lo recuerda, un abogado de Santo Toribio Xicotzinco, que se llamó Germán Escobar Ramírez. Don Germán Escobar Ramírez era una persona muy respetada y le dio clases a mi papá. Y parece, alguna vez me lo dijo, que cuando nací, él me puso el nombre de Germán por don Germán Escobar Ramírez. Y eso también me dejó una idea, porque don Germán Escobar Ramírez también me dio clases a mí cuando yo ingresé a Derecho en la Universidad de Tlaxcala. Entonces, pues realmente muchas cosas se fueron dando, y como que fue correspondencia, tanto lo que mi padre pues pensó como lo que yo decidí, y al final de cuentas logré culminar los estudios de abogado, y creo que se hizo pues realidad un sueño de él también, que yo pudiera culminar esta carrera, y algo que yo tampoco dimensioné en su tiempo, hasta dónde podría llevarme estudiar esta carrera. Hablas en pasado, ¿le tocó ver la culminación de tu carrera? Claro, bueno, mi padre falleció en el 2010, Recién. y de antemano pues él fue siempre testigo de que culminé mi carrera. Yo terminé la carrera en 1995, luego hice una maestría y un doctorado, y en esos pasos él siempre estuvo presente. Aparte de que tuve otras oportunidades laborales donde él también estuvo de presente. Entonces, al final, creo que sí fue un gran sueño. Primero, culminar una carrera que a él le costó realmente mucho, y a mí, pues digamos, ver logrado ese objetivo profesional, pues algo que yo no sabía cuando era un niño, qué tan difícil sería.
Y sigue siendo porque estábamos hablando de que entras a la universidad aquí de Tlaxcala con la abogacía, pero después todavía hay que seguir con maestría. ¿Nos puedes platicar algo de alguna de tu preparación que tienes, de tus especialidades? Claro, pues creo que podría decirte que culminar una carrera es importante, pero en los tiempos actuales hay que tener una posibilidad de ir más allá, estudiar especialidades, porque el universo de las leyes es tan inmenso que tenemos la necesidad de tener herramientas para poder conducirnos en estos, digamos, conocimientos que son tan cambiantes, yo así le llamaría. Entonces, la maestría, yo estudié la maestría en Derecho Constitucional y Amparo aquí en Tlaxcala, donde tuve la oportunidad de tener maestros pues, de la UNAM o de incluso extranjeros, que la verdad me motivaron mucho porque nos dan la oportunidad de acceder a bancos de datos internacionales, a conocer asuntos de otras latitudes y también a permanecer actualizados. Eso fue, digamos, mi mejor ejemplo. Ya cuando después estudié en doctorado, pues ya llevaba yo esa línea de investigación. Ahora no nos es tan complicado adentrarnos a un tema o a una, digamos, a una problemática, porque tuvimos las herramientas o nos han dado las herramientas para poder identificar un problema y encontrar soluciones. Creo que el derecho es eso. Tenemos que saber encontrar soluciones a un problema. Los problemas son múltiples. Hay problemas de muchas naturalezas, pero nosotros lo que tenemos en la universidad es la obligación de aprender esas herramientas o identificar esos instrumentos que nos ayuden a encontrar las soluciones para que las personas puedan salir o los problemas se puedan solucionar. Muy bien. Dentro de la universidad, la maestría, el doctorado, veo que también estuviste como servidor público. ¿Cuándo entra esa historia? Pues mira, es a la par. Yo creo que actualmente digamos, me trato de dar cuenta de lo que he hecho, me doy también, pues digamos, me percato que ha sido una vida intensa. Por un lado, como estudiante, pues haciendo todo eso, pero por otro lado, siempre inquieto por ingresar a alguna actividad, ya sea en despachos particulares, en el servicio público, hasta que algún día me dieron una oportunidad. Mi primer experiencia laboral fue en el CECITE. Me dieron la oportunidad de ser subdirector jurídico. Es una institución que todos conocen ahora. Está el CECITE y el EMSAT, que son instituciones asociadas ya actualmente. Pero efectivamente ahí empecé a laborar con las cuestiones de índole laboral, lo que es su contrato colectivo, el trabajo con los profesores. Y tuve una grata experiencia, muy intensa, aprendí mucho. Empecé a acudir a las llamadas juntas de conciliación y arbitraje y todos esos litigios que dan como resultado digamos, el pago de prestaciones laborales a los trabajadores. Posteriormente, trabajé en otras instituciones, el Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos, trabajé también en origen, pues en lo que es la Institución de Asistencia Jurídica y Social, era en ese tiempo dependiente de la Secretaría de Gobierno, que era lo que conocemos con la Defensoría de Oficio, en los juzgados. También con los años, también tuve la oportunidad de de haber sido designado consejero de la Judicatura aquí en el Tribunal Superior de Justicia. Obviamente pues, era un tema pues muy difícil de lograr, se logró. Digo, no quiero ahondar mucho en los tiempos que me llevé. A mí me designó el Congreso del Estado en una sesión, en un previo examen que se hizo. Y del 2011 al 2014 desempeñé esa función, donde tuve también pues que trabajar con los jueces, con los actuarios, con los diligenciarios, y tuve también pues una grata experiencia porque creo que ahí conoces las verdaderas necesidades de los servidores públicos. No todo es ley, también somos seres humanos. Y a veces, cuando estás en el servicio público, esa parte
sensible, no la detectamos y a veces no nos damos cuenta que hay gente que trabaja más allá de las 8 horas y hay gente que trabaja más allá también de su capacidad y a veces tienen problemas hasta familiares por trabajar en esos lugares. Muy bien, pues una gran y larga trayectoria y esa trayectoria, la escuela, maestría, doctorado, todos los trabajos que has tenido, todos los puestos, te han llevado a ser presidente de la barra de abogados del capítulo de Tlaxcala, PMA, que eso es lo que nos aplica un poquito el día de hoy a hablar de la barra de abogados. ¿Qué me puedes decir? ¿Dónde nace la barra de abogados? Bueno, pues la barra de abogados es en particular en esta barra mexicana, Colegio de Abogados, que es su denominación correcta, nace en la Ciudad de México en los años 20 del siglo pasado, ya tiene más de 100 años de creación. Primordialmente se nutre o se integra por abogados de la Ciudad de México y obvio que pues allá tenemos la máxima casa de estudios, la UNAM, que va empezando a generar abogados pues que van egresando de esa institución y todas las instituciones de derecho o que imparten la carrera en la Ciudad de México, que es mucho, hay varias instituciones. Actualmente, junto con la ANADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y el Ilustre Colegio de Abogados, que está también integrada a una federación que se integra en México, son los 3 colegios, digamos, con más antigüedad y con más presencia nacional. En el caso de la barra mexicana, siempre ha estado presente en los procesos de creación de leyes, en las políticas públicas que se van generando en los gobiernos, y por ello es que actualmente sigue manteniendo una gran importancia en cuanto a sus pronunciamientos. El caso de Tlaxcala fue muy peculiar, porque en 2019 empezamos a luchar para que se creara el capítulo Tlaxcala y para ello pues necesitábamos invitar a abogados pues ya que tuvieran cierta trayectoria, cierto tiempo, afiliarlos primero a la Ciudad de México y luego en una asamblea en México decidir o poder constituir el capítulo. El capítulo lo constituimos en una ceremonia muy solemne que fue aquí en el Teatro Xicoténcatl, donde vinieron a tomarnos protesta. Y por primera vez empezamos ya a trabajar, pero sin embargo, por la fecha, pues ustedes recordarán que nos tocó la pandemia. En esa época, pues no se pudieron ya hacer actos públicos y empezamos a trabajar a través de las redes, como muchos y como muchas asociaciones, grupos, comerciantes, etcétera, tuvieron que usar las redes. Pasó la pandemia y empezamos nuevamente a retomar las actividades presenciales y ahora que nos dan la oportunidad, porque fue de 2019 para el 2020, pues lo que vamos, 2024, que se dio la renovación porque el presidente anterior se había prorrogado un periodo más, pero en este periodo tuvo que renunciar y se hizo la renovación y ahora tenemos esta encomienda. La barra tiene varias actividades, entre ellas, una de ellas es la capacitación continua. Entonces tenemos que hacer cursos, diplomados y varios eventos para poder actualizar a los abogados. Eso es clave. Si nosotros, y bueno, voy a poner un ejemplo que no me gusta, pero que a veces pasa. Me decía un compañero, un joven, ¿sabe qué es que mi maestro en la universidad es muy estricto? Y nos dice que nos aprendamos la ley de memoria, y nos dijo que nos aprendíamos de memoria la ley orgánica municipal, y nos dijo los artículos, y en su examen era muy riguroso. Y le decía, pues es que fíjate que esa ley ya no está en vigor. Esa ley ya desapareció, ahora es ley municipal. Ya la ley orgánica dejó de existir. Entonces, algunos maestros, digo, puede ser por no actualizarnos, pues estamos en el pasado. Tenemos la obligación de saber cuándo están publicando las leyes, hay que conocerlas, hay que interpretarlas y si somos profesores, hay que saber transmitir esa información.
Eso es clave. Entramos en una parte muy clave porque yo escuché, leí en uno de tus reportajes que dices que hay ahorita una tendencia en el derecho es dinámico. El dinámico es un movimiento constante. ¿Qué me puedes hablar ahorita? Me estás hablando ya de ese dinamismo que hay. Eh, ¿Por dónde viene el dinamismo? ¿Qué se tiene que hacer para estar en constante eh, aprendizaje, capacitaciones que dices que es lo que utilizan? ¿Cómo es tu dinamismo? No, pues lo que yo decía ahí es que es dinámico el derecho porque hoy más que nunca el derecho ha cambiado. Entonces, por ejemplo, un abogado que dejó de estudiar o dejó de leer o dejó de conocer los cambios, digamos del 2008, 2005 para acá, pues ya tiene un grave problema, porque en 2008 se reformó la materia penal, por ejemplo. Se crearon juicios orales. Ahora tenemos salas de audiencia donde los abogados tienen que debatir con una lógica más proteccionista a los derechos humanos, etcétera. Entonces hay cambios ahí, cambios en materia mercantil, hay juicios orales mercantiles también, Orales. hay juicios también que tienen que ver con cambios importantes, como efectivamente la materia laboral. En el apartado A se creó una nueva estructura en el sistema laboral. Ahí tenemos que desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje, a dar lugar ahora a los juicios o a los jueces en materia laboral, tanto federal como en materia local. Así también hay centros estatales de conciliación previos a los juicios que hay que conocer y hay que ir. Adicionalmente también tenemos ahora una reforma que viene ya muy cerca, que es la del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que esa materia va a incidir en la vida diaria de las personas. Mucha gente, y lo primero que luego escuchamos es que el primo, el tío o el hermano se divorció o tiene problemas familiares por la custodia de un menor, y esos juicios los llevan los jueces familiares. Y hay muchos problemas día a día, problemas de pensiones alimenticias, etcétera. Y esos juicios, dentro de poco, se tendrán que tramitar de manera oral también. Entonces, los abogados que se estacionen y no avancen en la capacitación, ya no van a tener la misma capacidad o la misma facilidad para tramitar esos asuntos. De tal manera que la capacitación es importantísima. Ahora, por ejemplo, si en casos como yo, que ya terminé una maestría, que terminé un doctorado, ¿qué hago? Pues tenemos que o ser autodidactas o acudir a cursos de capacitación, diplomados adicionales para podernos actualizar en eso. Entonces, por eso podría decirte que de 2005 hacia acá ya no es lo mismo. Nada. Y mucho La de base. la base tú tienes en tu casa libros y libros ya totalmente rebasados. Tenemos que ver lo nuevo. Y ahora lo nuevo son las tecnologías. Tenemos que hacernos de las herramientas tecnológicas y hacer uso de ellas. Yo creo, y te lo voy a decir con honestidad, yo aprendí el uso de las tecnologías en la práctica. Porque no sé a ti cómo te haya tocado, pero alguna vez me tocó a mí en mi maestría, cuando me decían, ¿sabes qué? Hay que hacer el trabajo en computadora, y yo no tenía computadora. Tuve que pedirle a un amigo que me permitiera ir a su casa a usar su computadora y ahí hacer mi trabajo. Y no sé, me daba oportunidad de hacerlo a las 2 de la mañana y estaba ahí trabajando mientras él descansaba, y me pasaba que se me borraba toda la información y ya había yo terminado mi trabajo y tenía que Wow. volver a empezar, porque el trabajo se tenía que entregar en la mañana. Entonces había momentos de crisis nerviosa, de prisa y de volver a empezar algo. Eso pues lo vive el que tiene que trabajar, pero si alguien no se acerca a la computadora, hasta la fecha hay gente que no las puede manipular, pues estamos rebasados. Y ahora lo vemos con las nuevas generaciones. Ellos nos llevan de calle en el uso de las tecnologías, las redes y el uso de herramientas que incluso no te puedo mencionar, pero he escuchado nombres que todavía no conozco, pero que dicen que ya les preguntan como, haz esto, haz aquello, y las máquinas les van diciendo qué hacer. Algo que lo que ahora los abogados conocemos como la posibilidad de generar algoritmos también para poder resolver problemas. Pero en fin, todo eso es lo que actualmente se vive y estamos en constante evolución. Por eso creo que la carrera de Derecho ya no se parece a lo que se estudió hace 20 o 30 años.
en constante evolución. Eso me gustó porque inclusive ya mañana ya también podemos, hay algunas modificaciones ahí dentro de algunas. Sí, 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 así es. Yo creo que las leyes, primordialmente cambian, independientemente de lo tecnológico, van cambiando. Y si aparte le agregamos que podemos consultar el periódico oficial, diario oficial en la computadora y no lo hacemos, pues vamos a desconocer todo eso. Yo sé algo de leyes, pero sé que algunos temas han avanzado más rápido que otros, ¿no? A lo mejor el laboral, el civil, el mercantil, los derechos humanos. ¿Qué ejemplos más que están avanzando muy rápido dentro del derecho? Bueno, habría que hablar de muchos temas, pero yo creo que lo primordial ha sido un parteaguas en el 2011, una reforma que se decidió en materia de derechos humanos. Yo siempre lo he dicho porque creo que vivimos en un ambiente, digamos, internacional. No podemos ser un país aislado. Entonces, a nivel internacional ha habido una tendencia a proteger los derechos humanos de las personas, y esto ha generado que haya cambios o reformas, y esas reformas se orienten a la protección o a la mayor protección de las personas en sus asuntos. Así, por ejemplo, pues la niñez, las mujeres, las personas adultas mayores, los discapacitados, son sectores vulnerables. Y entonces el derecho ha ido enfocándose a apoyar a estos sectores, a que no haya discriminación. Por eso en los tribunales se habla del juzgar con perspectiva de género, de juzgar con acciones afirmativas, para que ciertos sectores no se vean perjudicados porque van en desigualdad con las condiciones de probablemente el gobierno o sus contrapartes. Eso es lo que yo creo que es la tendencia, a proteger más al ser humano. Y obviamente hay casos en donde sí se han dado, por ejemplo, si lo escuchas en materia electoral, el tema de la violencia política de género, ¿no? Eso está muy, muy en boga y hay acciones afirmativas al respecto. De tal suerte que la tendencia es esa, ir protegiendo más a las personas, y tanto juzgadores como asesores legales tenemos que coincidir en esos cánones, en esos paradigmas, para que las personas se vean beneficiadas de ello. No tanto en demasía, sino simplemente lo que es justo, porque la justicia es precisamente que a las personas se les otorgue lo que de derecho les corresponde. Es eso. Muy bien, ya platicamos un poquito de la parte del dinamismo que tienen las leyes. Regresando a la barra de abogados, has nombrado mucho la parte de la capacitación, de la responsabilidad que hay ahorita de los abogados de estarse poniendo al día porque las modificaciones en la justicia se están dando todo el día. ¿Tú crees que esa es una de las tareas principales de la barra o podría ser hasta la principal tarea, la capacitación a tu gremio? No, bueno, la capacitación es solo un tema. Uno de los otros temas, yo diría torales, pues es que los abogados nos conduzcamos con ética. Es un tema que nos ha distinguido en la barra mexicana porque hay todo un esquema normativo, aparte de a partir de que uno ingresa a la barra, porque nos establecen ciertas acciones, conductas que pues son contrarias a la ética, y tenemos que ser congruentes tanto en el ejercicio profesional como en el desempeño, digamos, de las asesorías que hacemos a las personas. Hay también, digamos, una especie de tribunal interno donde puedes perder tu cédula profesional si tú incurres en violaciones al código de ética. Eso no se ve en todos lados. Es algo que me parece muy importante, porque si algún abogado agremiado o barrista incurre en una mala conducta, puede ser objeto de esa sanción, que la puede pedir el propio colegio a la Secretaría de Educación Pública. Ese tema es muy importante, que se me estaba escapando, porque la parte de la ética del abogado es un tema. ¿Ustedes nos están ayudando a vigilar de alguna manera que se comporten los abogados? Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, digo,
en este momento tenemos formalizados dos convenios fundamentalmente aquí en Tlaxcala. Uno con el Poder Judicial y otro con la Universidad del Valle de Tlaxcala. ¿Qué hacemos ahí? Obviamente en el convenio del Poder Judicial se tocó este tema, donde tenemos la posibilidad y está establecido que podemos detectar o identificar conductas que sean irregulares y sin necesidad de incorporarlo o mandarlo a los medios de comunicación como luego ocurre y que a veces por eso no se pueden ya procesar, se canalizan a las áreas correspondientes de investigación en el Poder Judicial. Lo tenemos establecido y tenemos la apertura por parte del Poder Judicial para poder iniciar ese tipo de investigaciones. Muy bien. Y también la barra de abogados, escuché que tienen una parte social en donde pueden apoyarnos con algunas asesorías. ¿Qué me puedes hablar de esa parte social que tienen? Sí, bueno, todas las carreras, en todas las disciplinas, digamos, profesionales, hay actividades llamadas pro bono. Estas actividades consisten en dar un buen servicio, un servicio de calidad, siempre y cuando las personas justifiquen que no cuentan con recursos para poderse asesorar. E incluso lo que hemos dicho, puede ser que tengan un asunto verdaderamente relevante y que por falta de dinero, por falta de atención o una mala asesoría, el asunto no prospere. Entonces, nosotros consideramos cuando nos plantean un asunto, si el asunto es realmente relevante, lo manejamos en la barra para que sea atendido de esa manera, vía pro bono, sin necesidad de que la persona pague, sino que asesorada de manera tal que ella obtenga su fallo, su resolución, pero a su vez ese asunto, como es relevante, va a generar un precedente. Hay casos muy peculiares, no puedo revelarlos porque pues son asuntos que tienen secrecía, pero que tienen relevancia incluso internacional aquí en Tlaxcala y que están siendo asesorados vía pro bono. Pero esos asuntos, insisto, las personas tienen que hacer un cuestionario, establecer si realmente no cuentan con los medios, pero además nosotros valoramos el alcance legal de ese asunto. Porque si es un asunto que puede dar lugar a un cambio incluso de perspectiva jurisdiccional, de cómo se atiende en la ley, pues es importante asesorarlo y que culmine para que se defina la situación legal. Y después eso hasta puede modificar alguna norma. Exacto, o sea, porque es que hay temas que para nosotros tal vez parecen irrelevantes, pero en la legislación están ambiguos, son oscuros, no están incluso legislados. La interpretación. Entonces, todo eso tiene que llegar a donde debe llegar, a un tribunal de interpretación constitucional en el que se establezca el alcance de esas normas, sobre todo una norma que sea vigente en el estado de Tlaxcala. Ok, sí, porque recordemos que hay normas federativas, estatales. Sí, hay normas, digamos, constitucionales, legales, que sería todo lo que es el Estado. Hay normas reglamentarias, reglamentos que también a veces también nos afectan. Un reglamento, por ejemplo, quiero imaginar un reglamento de fisonomía urbana. Si tú tienes un inmueble en el centro de la capital, digamos, hay un reglamento que te dice cómo debes pintar, utilizar qué materiales, etcétera. Pero a veces, pues eso también puede ser materia de análisis judicial, si eso es correcto. Y ese mismo puede ser diferente en otra ciudad, en otro municipio, entonces se va modificando muy bien. Sí, el asunto es siempre la interpretación. Y nuestro deber como abogados es llevarlo a los tribunales. Los tribunales pues tienen la función de interpretar de fondo esas normas, siempre que lo hagamos correctamente, porque a veces los abogados nada más lo presentamos, pero no estamos estableciendo los instrumentos correctos para que la autoridad pueda interpretar adecuadamente eso. Y otra cosa, después de la Constitución, hubo una época en que hubo mucho debate al respecto, se generó la cuestión de naturaleza convencional en el 2011, es decir, hay convenciones internacionales y muchas de ellas, acuerdos, tratados internacionales fueron firmados por México y ahora le llamamos el bloque de constitucionalidad, es
que se interpreta la Constitución y el tratado. O sea, eso asociado es lo que va a dar la norma fundamental. De tal manera que, por supuesto que antes no era así. Esos tratados, normas, no eran interpretadas por los tribunales hasta el 2011 y empezó. Ahora ya tenemos toda una trayectoria en eso y los fallos actuales te invocan la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales, por ejemplo, en materia, insisto, de tercera edad. Y yo recuerdo un asunto igual hay tratados que luego tú ni te imaginas, de horario comercial para ciertos negocios, ¿no? Eso lo recuerdo, un asunto donde demandaron a una empresa porque la demandaron laboralmente porque el trabajador pedía su liquidación, pues las 8 horas reglamentarias y las horas extras, pero hay un tratado que dice cuál es el horario de los negocios comerciales, los horarios, no el que establece la Constitución. En fin, todo eso, así como eso, hay muchísimos tratados que influyen ahora en las decisiones judiciales. Y ya dentro de todo eso que están haciendo en la barra de abogados, ¿quién puede participar como abogado? ¿Qué requisitos necesitan? ¿Cómo se acercan a ustedes? Bueno, como te decía, primordialmente esto es en la Ciudad de México. Hay un comité directivo, un comité directivo nacional que ahí tiene una parte de afiliación. Lo que hacen es investigar que la persona no tenga algún antecedente, pues que ponga en duda. Hay un filtro, pues. Un filtro. Tú llegas, tienes que presentar una solicitud. No con ustedes como capítulo. Somos el vehículo. O sea, nosotros, perfecto. Si tú eres un abogado de Tlaxcala y quieres ingresar, tú presentas tu solicitud, la tenemos que avalar 2 barristas de Tlaxcala, y ahí vas a mencionar tus antecedentes, tus inquietudes, qué materias son las que trabajas, y vas a anexar tu título y tu cédula en copia para que se pueda ingresar la solicitud. Vas a pagar una cuota por inscripción. Y en México van a hacer el análisis, te van a notificar que estás aceptado y vas a tener que acudir a una asamblea nacional que son en épocas específicas. La próxima que tenemos es en octubre, la anterior fue en junio y hay otra en febrero, nada más. Y en esas asambleas, si eres aceptado, en una ceremonia oficial te entregan tu diploma y una roseta, un distintivo, en donde ingresas formalmente a la barra. Es nacional, automáticamente estás respaldado por toda la parte de la barra nacional de abogados. Muy bien. Entrando dentro de este tema, entrando a otro tema ahorita que está muy de moda, que las reformas nuevas y sobre todo la que viene con la parte de los jueces. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de ese tema? Bueno, pues es un tema efectivamente que está en todos los medios de comunicación. Yo creo que es, por un lado, muy importante porque hay muchas cosas que no se han dicho, pero primordialmente el Poder Judicial ha evolucionado mucho. Yo que pudiera decirte que ha habido ya reformas anteriores en esta materia. Una muy importante fue en 1994. En ese tiempo la Corte tenía 21 ministros. Podríamos decir que era mucho, pero funcionaban 4 salas y había ministros que le llamaban supernumerarios, que eran como los que acuden cuando alguien está de licencia, digamos. Uh-huh. Entonces era una corte pues muy amplia, muy robusta, y con Ernesto Zedillo en 1994 decidieron transformarla por cuestiones, yo diría, técnicas. Sí dieron razones, hicieron un análisis y se consideró mejorar al Poder Judicial a partir de su reducción a 11 ministros en aquel tiempo, y a su vez generar instrumentos para lo que podríamos llamar, y que actualmente se ve así a la Corte, como un tribunal constitucional, último intérprete de la Constitución. Entonces, estas reformas fueron trascendentes porque realmente empezó una época en la que se crearon 2 instrumentos, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
se creó un órgano de gobierno que sustituyó al anterior, que era pues de los propios ministros, y se creó el llamado Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, eso dio pauta a que el Poder Judicial experimentara un proceso de evolución, porque por un lado el Consejo de la Judicatura empezó a impulsar tareas de administración muy fuertes, revisiones, disciplina, eran varias aristas que manejaba la administración, la disciplina, la carrera judicial, etcétera. Y por otro lado, la Corte empezó a dejar el tema de los asuntos triviales y empezó a trabajar los asuntos de constitucionalidad. Cuando nosotros vemos a los ministros, ellos interpretan la Constitución en los asuntos que tienen. Bueno, entonces en esa época se generó eso, ya pasamos muchos años, ya podríamos decir que sí ha habido un desgaste, porque el último problema que tenía la Corte muy severo era el tema del nepotismo. Sigue teniendo. Sí, no, digo, es un problema que se presentó. ¿Tú sí crees que ahorita se necesita alguna reforma? Sí, claro, se necesita una reforma, nada más que hay que ver cuál. Esta reforma que se plantea no toca algunos aspectos. Por ejemplo, se dice que la justicia es digamos, pues tardada, que los procesos no es, ¿verdad? No es. Y entonces, esta reforma, por ejemplo, no toca, y que debería de estar asociada, como fue la del 94, al tema de la procuración de justicia. Están tocando la parte de la cúpula, más que la parte estructural. Lo que llamaríamos la justicia de barandilla. O sea, tú vas ahorita a la mesa de la Procuraduría, ya va a ser Fiscalía, pero bueno, vas a la Procuraduría y presentas una denuncia. Hay veces que no te atienden, hay veces que te dicen, pues este asunto ni amerita una denuncia, váyase, o cosas así. Entonces necesitamos ahí poner un énfasis en que todo va asociado. Tenemos que trabajar conjuntamente los ministerios públicos, los abogados, digamos, de gobierno, los defensores públicos, los abogados postulantes, que son las personas que ejercen la abogacía libremente, y los juzgadores. Cuando un asunto se judicializa, pasa de esa etapa a los tribunales o a los juzgados, es cuando ya entra el Poder Judicial, tanto en materia federal como en materia local. Entonces, ahorita estamos hablando, empezamos de arriba y no de abajo. Estamos hablando de que no, pues que los titulares, digamos, los ministros, los jueces, se deban de designar de tal o cual manera. La parte. Yo creo que el problema, y sí es cierto, digo, por ejemplo, si dijéramos, oye, vamos a mejorar la salud de las personas si nombramos a los médicos por voto popular. Y diríamos, bueno, pues es que las personas, yo quiero a las personas competentes, que si me van a utilizar el bisturí, pues no les tiemble la mano, sepan lo que están haciendo. Entonces yo creo que en el tema judicial, yo no veo que, digamos, en un alto porcentaje, el desempeño del Poder Judicial Federal, por ejemplo, es pues correcto. Nosotros lo vemos porque vamos acudiendo a esos tribunales con el afán de llegar a resolver un problema de fondo. Ahora, los tribunales del Fuero Común, donde yo trabajé también, pues yo me doy cuenta que pues, hay algunas deficiencias que podrían atenderse, pero también no se va a solucionar con un nuevo método de selección, sino yo creo que las personas deben de tener vocación de servicio. Vocación de servicio. Hay gente, por la ejemplo, ética que tocaste, hay gente, el ser humano. El ser humano, exacto, esa parte es muy importante. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo de cuando trabajé ahí. Una vez en un expediente nos lo pasaron, pero tenía unas gotitas de grasa. Y entonces se molestaron todos porque decían, oye, es que no es posible que los funcionarios estén comiendo gorditas y memelitas en su horario de trabajo. Entonces, a partir de hoy queda estrictamente prohibido que la gente consuma alimentos en los horarios de trabajo. Cosa que pues se oye congruente, digo, está bien. Pero yo que estuve ahí me pude percatar, y te lo digo con honestidad, me di cuenta que hay personas que trabajan en condiciones de dolor. Porque hay gente que tiene gastritis, por ejemplo, de muchos años. Y hay gente que se va ahí a un lado a doblarse del dolor
porque no pueden, porque tienen que comer a sus horas, porque el médico les ha dicho que tienen que comer de tal o cual manera y tal y cual alimento, un ejemplo. Entonces hay personas que tienen padecimientos y aún así pues están trabajando y ya llevan 15, 17 años ahí. Y yo creo que al final creo que entendieron también que lo correcto era destinar áreas para que la gente consuma sus alimentos sin necesidad de estar manipulando los expedientes. Cosas como Hay esas, otras soluciones, pues. hay otras soluciones y además, insisto, somos seres humanos. Claro. De tal manera que el tema de la justicia tiene varias aristas. Por un lado, la gente que va a reclamar justicia quiere que sea rápido, que sea bien, que le den la solución a su problema porque considera tener la razón. Por otro lado, el juzgador, que a veces dedica horas y horas de su tiempo y no puede terminar todo lo que tiene ahí pendiente. Por otra parte, pues la forma de atender los asuntos, porque, como te decía, no es lo mismo asuntos orales o audiencias orales que tener un expediente de 500 fojas que tienes que llegar a estudiar y a veces llevártelo a tu casa para ver cómo está y tomar decisiones. Son muchas aristas, pero yo creo que, volviendo al tema de la reforma judicial actual, yo siento que se está parcializando el tema. Por un lado, pues, se piensa que la forma de designación va a influir para la eficacia de los tribunales. Y dentro de ese proceso, pues nos vamos dando cuenta que hay otros problemas como el nepotismo, que hay problemas que ya se habían presentado y no se habían solucionado, se dejaron para después. Y creo que ahora esa reforma no va a ser suficiente. Vamos a tener que esperar también cómo se va a implementar, porque ahora tenemos un problema adicional. ¿Cómo va a ser, si es que se aprueba, una elección de jueces? ¿Cómo va a ser eso? Porque son muchos cargos, se dice que pues no pueden andar en campaña porque no podrían ofrecer nada más que su servicio y mucha gente que está al interior de los tribunales, con toda razón dicen, yo estoy dando un servicio de calidad, tengo preparación y me he preparado durante mucho tiempo, estoy haciendo lo que puedo y lo que debo hacer, incluso de más. Entonces hay un conflicto, pero si se llegara a aprobar, vamos a tener que ver o conocer, o en su caso presenciar, una elección de jueces como no la habíamos visto anteriormente. Sí, vamos a tener que pagar un tipo de novatada, pero bueno, licenciado. Este tema nos podríamos llevar mucho tiempo porque sí, además está dentro de la política, está dentro de la parte de abogacía y bueno, esperemos que la parte de la reforma sea lo mejor para todos nosotros. Ya estamos entrando a una parte final. Vamos a cambiar un poquito de ritmo para dejar a la reforma actual como la tenemos y vamos a regresar a la apuesta. Claro. Ya se le ha olvidado la apuesta. No, aquí estamos viendo. Nosotros no, porque vamos a ver qué vamos a hacer. A ver, vamos a entrar al juego. Sí. Tiene un 10 y tiene un tapado, y usted ya lo vio. Sí. Mi pregunta es, ¿quiere otra carta? Claro, sí, otra carta. Sí, quiere otra carta. Se la voy a dar abierta, tiene que estar una cerrada. Entonces se la voy a dar abierta. ¿Listo? Creo que es buena carta. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, licenciado? ¿Se queda ahí o quiere otra carta? Bueno, pues yo creo que el juego ha terminado. De hecho, sé que es algo que... Sí, si tiene 22 o más, se pasó. No, tiene 21, está perfecto. No ha terminado porque yo puedo empatarlo. Bueno, adelante. Si tenemos suerte... Depende de la suerte. ¿Para quién? Para pedir, no, si tenemos suerte, ya no va a empatar. Vamos a ver. Yo no he visto la mía ahí. Yo tengo aquí un 18. Ok. Y aquí tengo, no, porque lo convierto en 1, tengo 17. Sí, está bien. 17, 20. ¿Sí, verdad? 20. 20. Tendría que tener unas aquí y no lo tengo, me pasé. Muy bien, gano. Tenemos la comida. Sí, ve que vamos a conocer muy bien. Mira, está aplaudiendo toda la producción por la comida. Es que traje porra. Muy bien, qué bueno. Muy bien. Vamos a entrar ya a nuestra parte final. Antes de despedirnos, dos cosas, porque me gustó algo que dijo usted, muy importante, que es estamos entrando en una nueva cultura jurídica. La cultura jurídica y muy rápida estamos entrando, ¿no?
Y eso es el apostar. Ya hablamos de lo que apostó antes, de lo que está apostando ahorita con la barra, Sí. y a qué le apuesta lo que sigue con esa cultura jurídica, porque está modificándose muy rápido la cultura, ¿no? Y dónde se ve, dónde ve la barra dentro de un tiempo a corto, mediano y largo plazo. Sí, fíjate que he venido participando en diversas organizaciones gremiales. Esta ocasión ya me estoy en la barra mexicana y considero que esta barra está muy bien posicionada para poder incidir en la vida de Tlaxcala, en la vida pública, en la vida primero judicial o digamos en la práctica legal, pero adicionalmente en la vida pública. Mucha gente requiere orientación, confianza. Te lo digo porque me he tocado hablar con personas que me han dicho, yo no confío en los abogados de Tlaxcala porque considero que muchos de ellos tienen nexos con los funcionarios y yo quiero una persona imparcial, una persona que me diga, yo le voy a hacer su trabajo profesional. Y te voy a contar una anécdota. Hace tiempo, cuando estudié la maestría, tuve un maestro que era director de la Facultad de Derecho en la Universidad de las Américas, que me invitó a dar clases allá, me invitó a hacer exámenes allá a sus alumnos, etcétera. Pero me empezó a tener más amistad, confianza, y me dijo, un día me habló y me dijo, quiero que vengas a la oficina porque aquí tengo un asunto que quiero comentarte. Y efectivamente, allá había una persona que lo había ido a ver a él para asesorar el asunto. Y le dijo él, yo te recomiendo ampliamente al abogado porque es de Tlaxcala, él va a poder llevarlo, etcétera. Y al final tuve una gran amistad con esa clienta, una persona que se vio, digamos, satisfecha en mis servicios, pero era de esa mentalidad, que no quería abogados de Tlaxcala, quería abogados de fuera porque le garantizaban mayor confianza. Y conmigo cambió todo porque ya estábamos aquí y nos entendimos bien, sacamos su asunto adelante, eso sí nos llevamos un buen tiempo, pero bueno, se tuvo que sacar. Y lo que quiero decir es que hay que cambiar esa mentalidad, hay que darnos la oportunidad de encontrar o de darle la confianza a los abogados de Tlaxcala, porque yo como lo he dicho en otros lugares, hay gente que sí se prepara, no lo digo por mí ni por la barra, hay gente que yo veo de ya una trayectoria importante en Tlaxcala, que sí se prepara, que sí estudia y que sí en la vida diaria deja su experiencia en los juicios. Yo creo que ese tema es muy bueno porque yo creo que Tlaxcala estamos creciendo en confianza entre nosotros para hacer negocios. A mí me toca la parte empresarial y también contratar a abogados locales, porque me he estado tocando a contratar proveeduría local, y yo Mm. creo que es la cultura de la que usted está hablando y de la cultura que se tiene que trabajar. Yo creo que puede ser un buen cierre para nuestro podcast, ¿no? La cultura y empezar a confiar en nuestra gente, en nuestra localidad. Digo, es necesario, si apoyo externo, pues lo podríamos hacer. Este, Algo antes de terminar, No, pues licenciado. primero reconocer que esto puede continuar, como decías, hay mucho que platicar. La vida de Tlaxcala la conocemos, es también pues tiene también un gran dinamismo. Podríamos hablar también de todo lo que implica la economía, los comercios, la educación, que es otro tema también trascendente, la salud. Entonces, todo lo que son las políticas públicas actuales, ¿no? Yo creo que la justicia es un ingrediente más a todo lo que implica el escenario estatal. O sea, no podemos cerrarnos y pensar que solamente vamos a vivir en esta burbuja. No, porque la economía, la salud, la educación, todo lo que es, digamos, lo que contribuye a que la gente viva en paz, en armonía, la seguridad, ¿no? Son temas que debemos seguir tratando, debemos seguir explorando, y también tenemos que exigir que quien tenga esas responsabilidades las cumpla. Las cumplan bien. Exacto, porque, bueno, no quiero pasarme o desfasarme de lo que estamos hablando hoy, pero hace poco platicaba con alguien el tema de los linchamientos que se han dado en Tlaxcala, que son producto de, pues probablemente la falta de capacitación al personal policíaco,
que pues nos genera pues una situación de dejar que la sociedad pues tome las riendas Que eso no de la debería seguridad, pasar. lo cual no pasaba, no debe pasar y no debemos de pensar que deba seguir pasando porque algo está fallando. Algo Seguro. está fallando. Y si de por sí la gente en las comunidades pues tiene dudas acerca de su seguridad, debe haber alguna política pública concreta y si es necesario por ley o como tenga que ser, porque las cosas no se solucionan por decreto, ¿eh? La política pública es una acción gubernamental constante donde tenemos que encontrar soluciones a los problemas de la gente y no debe de ser dejarlo a ver qué pasa. O en su caso, que como No, alguien para eso dice, están ustedes. ¿saben qué? También vamos a crear una ley y que la ley solucione los problemas. No, una ley sí se crea, como te hablábamos de la reforma judicial, pero si se implementa y da resultados, muchos se van a quedar callados. Sí. ¿Por qué? Porque van a decir, ya ven que sí tenía un efecto. El efecto no es en la letra, es en la implementación. Y es parte del trabajo que están haciendo dentro de la cultura que están haciendo. Bueno, quiero aprovechar también para recordarle a todos nuestros compañeros que nos siguen que en la revista Momento, en la última revista Momento, aquí tenemos un buen capítulo de todo lo que es la barra de abogados. Aquí estamos en la última edición empresarial, en la tercera edición empresarial. Aquí estamos invitados a todos a nuestros seguidores. Muy bien. Pues bien, vamos terminando con nuestro podcast. Muchísimas gracias. Antes de irme, me llegó aquí una pregunta que ponga fecha para la comida, porque yo perdí la apuesta. ¿Me puedo ir al amparo, abogado? Pues ahora puedo ir al amparo. Necesito un abogado falta que le admitan la demanda. Híjole, bueno, necesitar un abogado para poder un amparo y no poner fecha. No, nos ponemos de acuerdo, Marisol, para la próxima semana que no hemos comido. Que hacemos el compromiso aquí público para hacer la comidita y conocernos un poquito más. Claro. Y porque hay muchos temas que platicar, ¿no? Y parte de esto también va a conocer a nuestro grupo empresarial, que yo creo que es importante empezar a hacer alianzas entre nosotros y el capital social que es conocernos va a ser una cosa importante. Entonces, pues, perdí el juicio el día de hoy con la destaqué en la fecha, ya tengo la fecha para la próxima semana. No, pues gracias, Lalo. La verdad es que yo no me esperaba tener una plática tan amena, tan importante con ustedes, porque creo que la justicia sigue siendo una demanda constante de la gente y que si podemos contribuir a que eso se cristalice, se consolide, hay que hacerlo desde nuestras trincheras. Cada uno. Sí, porque pues los empresarios contribuyen también a la cultura jurídica, los campesinos, los servidores públicos, todos tenemos un papel en la sociedad. Así que nosotros lo único que hacemos es generar las pautas para que haya esa cultura. No somos, digamos, no somos saberlo todos, no. Yo creo que lo que hacemos es tratar de incidir en la problemática que haya, a veces es, insisto, de naturaleza privada, a veces es pública, y dar soluciones, proponer soluciones. Eso es lo que hacemos, y yo creo que la barra va a generar precedente en lo sucesivo, porque es lo que necesitamos. Necesitamos oír a alguien que también nos oriente, no decida, porque las gentes que deciden son los gobernantes, los que tienen las atribuciones, los que tienen el deber, y los que tienen la obligación de cuidarnos o de darnos un rumbo, un destino como sociedad. Entonces nosotros solamente coadyuvamos a eso, esperemos seguir teniendo un diálogo, los vamos a invitar también a nuestros eventos, tenemos eventos cercanos y donde ustedes también puedan ver a los especialistas de la barra hablando sobre los temas que nos interesan. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Compartir estos micrófonos con ustedes, fue un buen estudio y además ya sabemos a quién acercarnos con usted para cualquier tema que tengamos y sobre todo también invitar a todos los licenciados y abogados que se quieran acercar con usted. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en el momento, con nuestra producción y ahí ponemos su teléfono que usted nos lo autorice. Claro, y nuestra dirección también tenemos, ya en breve vamos a echar a andar las últimas páginas que nos faltan, que son en X y en otra plataforma, pero vamos a estar en línea
nos vamos a interconectar con las de ustedes, con las redes. Como les decía, ese es el mundo actual. Este es el mundo actual, hay que estar. Y ahí vamos a estar presentes para que ustedes puedan difundir lo que han hecho, este tipo de trabajos, y nosotros con nuestras actividades también. Los vamos también a considerar en esta alta distinción que nos han dado en poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Y para despedirnos quiero darle gracias nuevamente a nuestra producción, a todos los que están por aquí atrás, de verdad, muchas gracias. Hoy tuvimos una visita por acá, gracias por la visita del día de hoy. Sí. Y también dar gracias sobre todo a nuestro público. De verdad la gente no sabe, toda la gente que hay aquí atrás de los micrófonos apoyándonos. Sí. Y de verdad de todo corazón, muchas gracias. Marisol, nuevamente gracias por tu confianza. ¿Y algo más para terminar? Pues solamente agradecerle a las personas que están en línea o están escuchándonos, y decirles que son bienvenidos siempre a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Tenemos, insisto, estén pendientes de nuestras redes, vamos a darles la dirección, teléfono, pueden acudir a nuestras oficinas, y a su vez también, incluso creo que pues, tenemos los medios para contactarnos de manera inmediata y poder escucharlos, saber sus preocupaciones. Y estemos pendientes, porque la reforma judicial que se avecina nos va a modificar el tapete en todo. Así que estamos de aquí a septiembre atentos. A estar pendientes. Atentos. Muy bien, vamos a terminar con eso, porque sí vamos a tener que estar muy pendientes con el nuevo tapete que nos van a poner aquí con las nuevas reformas. Pues muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, producción. Gracias a todos. Hasta el próximo capítulo. ¿Todo o nada? Podcast 21, apostando a ganar, por Lalo Vázquez, una producción de revista Momento.